Santo, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, gracias le damos al Señor, ¿verdad? Por este tiempito. Saludos a todos los que van a estar conectándose. Está ahí tratando de conectarme, voy a tratar, yo no, ¿verdad? No depende de mí, pero pedimos al Señor, ¿verdad? Que podamos llevar el estudio y no se caiga la señal, ya que he estado intentando. Bueno, por aquí estamos. Dios es bueno, grande y poderoso. Así que vamos a llevar el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13 en Santa Juanita. Mi nombre es la pastora Lourdes Lugo, o María de Lourdes Lugo, mi nombre completo. Y hoy vamos a estar estudiando, vamos a seguir con los salmos y nos toca el Salmo 3, un salmo poderoso, es una oración. Así que vamos a estar comenzando, ¿verdad?, con nuestro estudio. Vamos a hacer primero una oración, le damos gloria a Dios por este tiempo, Señor. Bendice grandemente a todo aquel que se conecte en estos momentos, los que se van a estar conectando eventualmente, que esta palabra, Señor, esta oración poderosa cale en sus corazones, Señor, y puedan tener la misma confianza que tuvo David en ti, Señor. Padre Santo, ayúdame a llevar este estudio, Señor, que sea de bendición y que toque los corazones de las personas que necesitan de ti, Señor, Padre amado. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Bendice a todos, Señor, a todos, Padre, a todo el que se conecte. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ustedes saben que los salmos vamos a comenzar este estudio recordando que los salmos, habíamos hablado que estaban divididos en 5 libros. Y el Salmo 3 cae en el primer libro, siempre, ¿verdad?, les digo que es hasta el 42 o hasta el 43, donde llega esa división que hicieron sobre los salmos. Y el Salmo 3 cae en el primer libro. Es una súplica individual, ¿verdad?, según su género literario. Es un salmo mesiánico y de realeza. Su autor, ¿verdad? Conocemos que David fue el mayor autor de los salmos, 73 o 75 son de él, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Este salmo nos da un contexto, el mismo salmo cuando empieza nos da un contexto de un clamor de David, el clamor que David hizo al Señor, perdonen. Le di con los pies a la cámara. El clamor que David hizo a Dios acerca de, ¿verdad?, del tiempo donde estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón. Y el salmo lo dice al principio. Sabemos que Dios perdonó a David, ¿verdad?, pero parte de las consecuencias, ¿verdad?, de su pecado, pues Dios le dijo que la espada nunca se apartaría de su hogar. Y esto es parte de la consecuencia, la rebelión de Absalón. Pero David tenía una buena relación en este tiempo en que Absalón estaba tratando de reemplazarlo, ¿verdad? David tenía una buena relación con el Señor. David, después de haber pecado grandemente, se arrepintió verdaderamente y siguió reconociendo las grandezas de Dios y siguió viviendo una vida, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Y sobre todo él confiaba en el Señor y le entregó no solamente su vida, sino también su reino. En este salmo, cuando lo estemos leyendo, vamos a ver que aparece la palabra Selah. Selah yo la busqué en 2 diferentes lugares lo que significaba. Y Selah era una instrucción musical, probablemente era un intermedio o aumento del volumen de los instrumentos. Y en otra parte dice que esta palabra aparece 71 veces en los salmos, nada más aparece 71 veces. Y esto significa pausa para adoración, reflexión o meditación. Así que vamos a ver que cuando nos toque esta palabra, pues tenemos que hacer un tiempo de adoración. Cuando leamos estos salmos que digan la palabra Selah, pues sabemos que
Es un tiempo para que paremos, reflexionemos acerca de lo que leímos, meditemos en lo que leímos y también adoremos al Señor. Dios les bendiga, familia Ortega Pérez, Dios los bendiga. Estamos en el Salmo 3 hoy. Ya teniendo todo esto en cuenta, comenzamos el estudio del Salmo 3, que vale la redundancia, es hermosísimo. Vamos a comenzar leyéndolo completo y después lo vamos a ir estudiando por parte. El Salmo 3, su título, ¿verdad?, es oración matutina, de confianza en Dios, de confianza en Dios. Oh, mi lectura hoy, ayúdame, Señor. Oración matutina de confianza en Dios. Santo. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. O sea, este es el tiempo donde se medita acerca de lo que se leyó y donde se adora al Señor. Aleluya. Dice en versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Hay una preciosa adoración acerca de este tema, ¿verdad? Mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza. Es preciosa esa canción. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Aleluya. Clamó a Jehová y él respondió desde su monte santo. Lo escuchó, estuvo en la presencia de Dios y el Señor le escuchó. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Aleluya. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Aleluya. Gloria a Dios. Así que podemos ver, ¿verdad?, el encabezado, como dijimos anteriormente, el encabezado de este salmo nos da el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Lo podemos leer en Segunda de Samuel, toda la historia de cómo Absalón se rebeló contra su padre y quería quitarle su reinado, ¿verdad? David salió de Jerusalén humillado y con muchos enemigos. Eso lo encontramos en Segunda de Samuel 15. Todo el capítulo 15 habla acerca de este tema de cómo Absalón se rebeló contra su papá David. Este salmo lo escribió David en un momento de crisis espiritual y también crisis nacional, porque él era el rey de Jerusalén. Había sido traicionado por un familiar y nada menos que por su hijo, ¿verdad? Estaba en peligro su reinado. Imagínense cuánto dolor emocional pudo haber sentido David. Aún así, David demuestra una confianza y una firmeza en Dios y una fe inquebrantable, que Dios estaría y los sacaría de esa situación. En medio de la crisis y de todo lo que percibimos en este salmo, que es miedo a sus enemigos, humillación, dolor, podemos ver que David aún así termina, ¿verdad?, a mitad de salmo confiando en el Señor. David comienza describiendo la magnitud de su problema. Tenía muchos enemigos, estaba en un ataque físico y un ataque espiritual, atacando su fe. Hermano, una estrategia del enemigo para debilitarlo, para debilitarnos a nosotros, como lo hizo con él, fue usar su familia y otros
que estaban susurrando acerca de él. Dios no abandona, Dios no lo abandonó en ningún momento y dice que hay esperanza en el Señor. Esto acaba con esta solución, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos ese susurro del enemigo, como David, que le estaba susurrando al enemigo, diciéndole que, ¿verdad? Todos le decían que no había salvación para él. Así nosotros también muchas veces sentimos ese susurro del enemigo diciendo que no hay un final feliz para nuestras situaciones, ¿verdad? Para lo que estamos aconteciendo. Y sabemos que eso es mentira del enemigo, mentiras del diablo. Dios siempre está para aquellos que le buscan y en medio del caos se acercan al Señor. Amén. Dios nunca deja desamparado a sus hijitos. Así que en medio del caos nosotros tenemos una solución, como hizo David, buscar del Señor, orar al Señor. Muchos son los que dicen de mí, así dice el Salmo, ¿verdad? No hay para él salvación en Dios. ¿Cuántos dedos señaladores, ¿verdad?, hacia ti? Cuando estás en alguna situación, te difaman, ¿verdad? Muchas veces que dicen que no le perteneces a Dios, que eres un hipócrita, que porque buscas de Dios. Y todas estas cosas, ¿verdad? Muchas veces vemos hoy en día, y no hoy en día, porque eso ha sido siempre. Tengo que tener mis piececitos quietecitos. Muchas veces, y en los tiempos de antes también, cuando las personas se enfermaban, decían que era porque estaban en pecado, y sabemos que eso es mentira del enemigo y que tampoco heredamos pecados, ¿verdad? Nosotros declaramos que se rompen las cadenas de nuestras generaciones, ¿verdad?, cuando nos convertimos al Señor. Así que un hijo no carga el pecado del Padre. Amén. Cada cual carga su pecado y cada cual va a dar cuenta a Dios por cada uno de sus pecados. Nosotros tenemos que hacer como hizo David, ¿verdad? Clamar a Dios cuando nos encontremos en estas situaciones y entregar todas nuestras situaciones al Señor y orar por ellos, entregar a nuestros enemigos, a aquellos que murmuran y nos señalan y hablan de nosotros, entregárselos al Señor en oración. Hay un refrán por ahí que dice, te lo busca o te los envío, ¿verdad? Eso es como una forma de broma, pero realmente nosotros entregamos a nuestros enemigos. Cuando nosotros sabemos que hay alguien que está planeando mal sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros se lo entregamos al enemigo. David hizo esto. David oró y le entregó a sus enemigos al Señor. En el Señor. David sintió miedo. David sintió miedo, se sintió humillado, pero no dejó de confiar en el Señor y sufrió, porque quien no sufre ante una situación con un familiar, y más cuando es un hijo, ¿verdad? Pero él siempre tuvo su confianza puesta en Dios y sabía a lo que Dios lo había llamado. Ahí es que vemos a Dios cuando le entregamos todos y dependemos de Él. Dice el Salmo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Qué hermoso. Wow. Aquí ocurre un cambio. David no está mirando la situación que vive, comienza a mirar a Dios, ¿verdad? Aquí estamos lo que hablamos ahorita, que primero tenía mucho miedo y tenía inseguridad, pero ahora él no está mirando la situación que él está mirando ahora hacia el Señor. Era Dios como un escudo que protege. Este escudo que protege en tiempo de guerra, la Biblia nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro escudo. En este salmo podemos ver también cómo habla de Dios como mi gloria. David perdió temporariamente el control de la situación, ¿verdad? La honra pública al ser rey, ver que hay un hijo que está atacándolo, ¿verdad? Él pierde la honra pública, pierde su estabilidad, pero Dios seguía haciendo su dignidad y su confianza. Aunque el mundo lo estaba, ¿verdad? Se habían convertido en enemigos de él por lo que había hecho Absalón, pues él todavía el Señor, ¿verdad?, seguía teniendo dignidad. Él sabía que Dios lo iba a respaldar. La identidad no depende de tu posición, no depende de quiénes somos, no depende si tenemos dinero, no depende
de lo que digan los demás, ni cómo nos vean los demás. Nuestra identidad está en Dios, así que depende de la dependencia que tengamos nosotros en Dios. Él es quien levanta mi cabeza, aleluya, poderoso, aleluya. Todos los que hemos pasado, ¿verdad? Por ese tiempo en que estuvimos doblegados y vimos cómo el Señor levanta nuestra cabeza como sus hijos, ¿verdad? Para caminar en dignidad, sabemos el poder de estas palabras. David estaba humillado y triste, y Dios levantó su cabeza, lo restauró, lo animó, le dio esperanza. No había motivos para retenerse y esconderse. El poder de levantar la cabeza al caído lo hizo, ¿verdad? Dios, y esto representa, ¿verdad? Ese confianza y ese respaldo de Dios en nuestras vidas. Con mi voz clamé a Jehová. David entendía que el poder de la oración. La oración nos conecta con el Señor, trae dirección, produce consuelo, nos da tiempo de oración. Es hermoso porque aquí en el Salmo dice el Monte Santo. Y este Monte Santo representa la autoridad y la presencia divina. ¡Wow! Cuando estamos ahí en oración, ¿verdad? Y entramos a ese Monte Santo, podemos sentir la autoridad de Dios en nuestras vidas y podemos sentir la presencia. Cuando sentimos la autoridad y la presencia de Dios, sabemos que el Señor nos ha escuchado nuestro clamor y nuestro ruego. En esa paz sobrenatural que recibimos y que podemos decir, ¿verdad? Como dijo David, yo me acosté y dormí. David huía y aún así pudo dormir. Aprendamos de esto porque David confió en Dios y pudo descansar. Esto a mí me ministró un montón porque a la hora de dormir usted sabe que usted pone la cabeza en la almohada y empieza ese cerebro a recordarte todo lo que tienes que hacer, todo lo que no hiciste, todo lo bueno que hiciste, todo lo malo que hiciste, lo que tienes que reponer, lo que tienes que hacer, lo que tienes... Y cuando uno tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? Empieza todo eso a dar vuelta en su cabeza. Pero tenemos que hacer como David. Esto me ministró mucho. Tenemos que hacer como David, orar y entregarle todo al Señor, sabiendo que el Señor es nuestro escudo y que nada podemos hacer. Nada podemos hacer, como dice la palabra, no podemos añadirle a nuestro día ni un segundo más, ¿verdad? Tiene 24 horas y punto. Y todo se hará como Dios quiera. Amén. La paz de Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y es importante que nosotros recordemos eso. Siempre vamos a tener problemas mientras estemos en este mundo. Siempre van a haber situaciones. Vamos a quitarle el nombre de problemas. Vamos a ponerle situaciones. Siempre vamos a tener situaciones. Siempre vamos a tener algo en qué pensar. Siempre vamos a tener algo en qué resolver. Pero eso no depende de nosotros, ¿verdad? Depende del Señor. Y cuando nosotros tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas, aunque nos flaqueemos un poco, como dice la palabra, que Él nos levanta la cabeza y nos hace mirar hacia Él, nos hace recordar que Él es el que tiene el control. Así que nuestra paz no depende de que si tenemos o no problemas, depende de que tengamos a Dios en nuestras vidas. Amén. De eso depende la paz que tengamos. No temeré a 10 millares de gente. Ahora David hablaba con valentía. La oración cambió la perspectiva de cómo antes él veía las cosas, ¿verdad? Antes veía a un gigante, ahora ve la mano de Dios, quien vence a los gigantes. Esto es hermoso, hermano, porque siempre el ser humano pasamos por eso. Siempre vemos la situación, le cambiamos el problema, el nombre, ahora le ponemos situación. Siempre vemos la situación primero. Levántate, Jehová, sálvame. No era que le estaba dando una orden. Él no estaba ordenándole al Señor, él estaba pidiendo una intervención, que Dios interviniera en el asunto. Él estaba herido, ¿verdad? Tenía muchos enemigos.
estaba en ese momento, él sabía que solamente Dios podía derrotar el mal y podía hacer su protección divina, ¿verdad? Podría hacer esa protección sobre su siervo, solamente Dios. Aleluya. Y el Salmo 3:8 nos habla de una verdad. La verdad es la salvación es de Jehová. La salvación viene de Jehová, pertenece a Él y depende de Él. No depende de nosotros, no depende de lo que podamos hacer. Nosotros no tenemos poder para hacer nada. El poder y la capacidad nos las da el Señor. Como personas no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dependemos de Dios para todo y para la salvación. No es algo que podamos hacer por obra, sino es algo que viene del Señor. Dios escuchó el clamor de David. Dios lo protegió en medio de la crisis. Dios le dio la paz en tiempos difíciles. La victoria siempre provino de Dios en la vida de David. Esto nos ayuda a recordar, ¿verdad? Y a reflexionar en este salmo. Es como una enseñanza. Este salmo que aunque fue una oración de David, nos ayuda a reflexionar y que podamos entender que cuando tengamos muchos problemas, Dios sigue teniendo el control. Cuando otros pierdan la esperanza en ti, Dios aún tiene la última palabra. No es lo que digan los demás, no es lo que digan de ti, es lo que Dios dice de ti. Dios siempre tiene la última palabra. Hay muchos de los que ¿verdad? Venimos del mundo, que estamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Sabemos la misericordia de Dios para cada persona, porque Dios no mira el pecado, mira cómo Él puede, ¿verdad? Cómo el poder de Él nos da la salvación. Esas son decisiones que tomamos, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, volvemos a nacer de nuevo y volvemos a ser nuevas criaturas. Así que lo que digan los demás de ti y de tu pasado no debe de importarte. Debe de importarte la última palabra de Dios y tu testimonio en este tiempo. Cuando te sientas humillado, recuerda que Dios levanta tu cabeza. Cuando tú te sientas que alguien te ha humillado o te sientas humillado por alguna situación, clama a Dios, busca de Dios y recuerda que sobre todas las cosas tienes un título poderoso. Eres hijo de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser coherederos de su gloria. Así que hay una grandeza en esas palabras de hijos de Dios. Aleluya. Ese es el mejor título que puede tener el ser humano. Cuando tengas miedo, ora y descansa en el Señor. No ores y te acuestes otra vez pensando en los revoluces. Ora y descansa en el Señor. Entrégale todo al Señor. Porque es clasificado como un salmo mesiánico, porque apunta a lo profético referente a Jesús. Jesús fue rechazado y burlado, como David, aún en su pueblo, se levantaron enemigos. Vemos, ¿verdad?, que a Jesús le pasó lo mismo. Lo rechazaron, lo humillaron, se burlaron de él y fue su propio pueblo a quien Él vino a darle, ¿verdad?, la oportunidad de salvación. Jesús estuvo rodeado de gente que le amaba, pero también de enemigos que buscaban cómo hacer que fallara. Y vemos que David tenía a sus hijos, ¿verdad? Y este hijo, yo pienso, ¿verdad?, que dentro de la rebelión que pudo haber tenido en algún momento en su niñez, ¿verdad?, amaba a su padre. Amén. Ahora se rebeló contra él porque estaba de por medio la envidia, el deseo de tener un reino que no le pertenecía, ¿verdad? Tanto Jesús como David obtuvieron la victoria. Así como David sufrió y luego fue restaurado y se le devolvió su reinado, Jesús sufrió en la carne y resucitó victorioso al tercer día, venciendo al enemigo, y está sentado a la diestra del Padre, reinando
con poder. Todos sabemos, ¿verdad?, que a través de Jesucristo Él es el mediador entre Dios y el hombre. Aleluya. Yo quiero, ¿verdad?, en este salmo tan poderoso, que es una oración bastante corta, ¿verdad?, pero a la misma vez con mucho significado, y podemos ver aquí cómo este salmo nos ayuda a nosotros a enfrentar las situaciones que cualquiera de nosotros pudiéramos tener, porque nadie está exento de tener alguna situación así. Algunos lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Y sabemos que cuando nosotros entregamos todas nuestras situaciones al Señor, Él se encarga de que nosotros podamos tener paz, de que nuestros enemigos puedan tener, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que nosotros oramos por nuestros enemigos porque Dios quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Jesús no ha llegado por eso mismo. La palabra dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento, así que hasta nuestros enemigos. Por eso la Biblia nos invita a que oremos por nuestros enemigos. Y cuando pasamos estas situaciones con algún familiar, con algún amigo, y nos duele tanto y sufrimos tanto, debemos de entregarlas al Señor, y el Señor se ocupará de las dos partes, tanto de la persona que le sirve al Señor como al que no le sirve, o si los dos le sirven, pues se va a encargar el Señor de que pueda haber esa paz que solo el Señor puede darnos, esa paz que sobreabunda. Así que viendo el estudio de este salmo, podemos decir que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios está con nosotros en todo tiempo, que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Amén. Así que nuevamente les digo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Estamos todos los jueves con los estudios bíblicos durante varios meses, porque son varios salmos. Vamos a estar en los salmos. Hoy estuvimos en el Salmo 3 y vamos a estar reflexionando en cada uno de estos salmos. Como les dije, mi nombre es Lourdes Lugo. Recordándole los horarios de la iglesia. Los horarios de la iglesia es los martes presencial a las 7:30, culto de oración. Les invito a que lleguen a nuestra iglesia. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, estamos los jueves virtual con los estudios bíblicos, y los domingos estamos en el culto mayor. Estamos dando escuela bíblica a las 10 de la mañana, y a las 11 comenzamos con el culto. Así que, ¿verdad?, no hay nada más que nos pueda reflejar el amor de la misericordia de Dios. Lo único que nos toca a nosotros es arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y confesar a Cristo como nuestro Salvador, para que podamos entrar al reino de Dios, a ese pueblo poderoso de Dios que Él viene a buscar. Aleluya. Y como dice el Salmo 3:5, oramos para despedirnos, y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Así que, hermanos, descansen confiados en el Señor, y todas las situaciones entrégalas al Señor. Que Dios les bendiga. Buenas noches.